vamos a ver a modo general la estructura de los evangelios. A modo general. Cuando le hablo a modo general, es que no vamos a entrar en detalles de cada uno de los libros, sino que vamos a observar las generalidades de los evangelios. Y por último, pues vamos a ver los puntos relevantes de la vida del apóstol Pablo, eh, de tal manera que podamos salir completamente edificados en cuanto a este personaje y su producción literaria. Entonces, estos son los contenidos que vamos a ver. Observaciones de esta clase, ya como les he dicho anteriormente, no vamos a ver libro por libro del Nuevo Testamento, sino las generalidades. Observaremos el ambiente bajo el cual se desarrolla el mundo del Nuevo Testamento. Al observar esto, pues nos va a iluminar el entendimiento para poder comprender mejor los escritos, los términos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y vamos a analizar puntos importantes acerca de Jesús y de Pablo. Cuanto hablar de los puntos importantes de Jesús y de Pablo, tocaremos sus enseñanzas, su nacimiento virginal, cómo fue, cómo se concibió, parte de su genealogía y otras cosas más, al igual que también el apóstol Pablo, su crianza y otros puntos importantes que son de manera relevante para el evangelio del día de hoy. Vamos entonces al tema que nos compete en el día de hoy acerca de lo que es el contexto romano del Nuevo Testamento. Si voy muy rápido o quieren que repita algo, solamente me Sí, dan una señal. Ajá, pastor, dígame. lo que el escrito que estaba antes de este para copiarlo, que no me dio tiempo. Ok, ok. Está en También el grupo, recuerden. amada. También recuerden que, que va a estar en el grupo de WhatsApp cada uno de los slides que yo use. Creo que hay alguien que lo va a estar subiendo al... Amén. Katiuska está en eso. Amén. Ok. Están ahí. Perfecto. Gracias, Katiuska. Eh, y así, pues, podemos avanzar de una manera eh, mejor. Así que, pero no tengan temor de levantar la mano o decirme, pastor, y preguntar, ¿verdad? Ya que sé que no van a tener la facilidad del libro de texto, así que vamos a hacer esta clase de una manera que podamos discutirla, pregunte y yo trataré en mi mejor de guiarlos, ¿ok? Y no se olvide de tomar notas y de repetir la clase cuando tenga tiempo, ¿verdad? Volverla a escuchar y así usted pueda retomar algunas cosas que no retome en el momento. Muy bien. El Nuevo Testamento o la temporada del Nuevo Testamento se desarrolló durante la instalación del Imperio Romano. Conocemos, ¿verdad?, que el mundo antiguo fue sumergido bajo el dominio de diferentes imperios a través de las décadas y a través de los siglos. Parte de los imperios que encontramos
en la historia de las civilizaciones y de la cultura que estuvieron a acción en el mundo antiguo. Estuvo el imperio egipcio, ¿verdad? Que durante mucho tiempo era visto como una nación, un imperio mundial, ¿verdad? Estuvo el imperio babilónico, los medos, los persas, ¿verdad? Eh, que tuvieron parte del gobierno y el imperio, uno de los imperios más poderosos e influyentes fue el imperio griego. Alejandro Magno y todo su ejército y su estructura de gobierno, pues se establecieron durante eh, siglos, ¿verdad? Durante un tiempo prominente en el mundo del Medio Oriente, de tal manera que ellos pudieron establecer sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia y podríamos decir que hasta gran parte de lo que ellos concibían como religión. El imperio griego entonces fue conquistado por el imperio romano. Este imperio que llegó con una bota de hierro, con una supremacía militar. Sin embargo, el imperio romano tuvo que convertirse en un imperio híbrido. Cuando hablamos de un imperio híbrido, es que no pudo eh, sostener o establecer todo lo que era concerniente a Roma. Sin embargo, tuvo que convivir y, y sujetarse a una convivencia de lo griego, de tal manera que se desarrolló una cultura que es conocida hasta nuestros días como la cultura greco-romana, haciendo alusión a, al alineamiento, la liga, así es la palabra correcta, la liga tanto de los griegos como los romanos. El idioma griego se impuso en gran parte de la parte oriental del mundo. Los griegos imponían su lectura, su cultura, de tal manera que la cultura que la gente debía exhibir y mostrar eh, era la cultura griega, y las culturas locales pasaron a ser subjetivas al imperio griego. Así que cuando el imperio romano se establece, pues hay un alto grado de cultura y de esparcimiento del conocimiento griego. Así que vamos a ver eh, esta influencia griega en todo el contexto del mundo romano. De hecho, de hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en podríamos decir, en un 98% de la lectura del Nuevo Testamento fue escrita en el idioma eh, griego. Entonces, cuando observamos el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, hay algunas acciones que pueden resultar para nosotros como desconocidas, ¿verdad?
no, no entendibles. Quizás tratamos de digerirla, pero no tenemos una, una claridad cultural de las razones por las que se golpeaban el pecho, se rasgaban su ropa, eh, en un momento determinado comienzan a hablar en otras lenguas, por qué se lavaban los pies entre sí, y todas estas acciones que encontramos en el Nuevo Testamento nos dan a entender un tipo de cultura eh, eh, que había existente en esa época. También encontrar que una mujer debía arrodillarse ante un hombre para que le cediera la palabra, vivir como vivían los esclavos, pagar cierto tipo de impuestos, la importancia que se le daba a la familia y demás. Todo eso tiene que ver con el sistema cultural e imperial que había en la época. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito por personas a los que en lo adelante se le llamó cristiano, pero todos o la mayoría eh, eran pertenecientes a la corriente judía, salieron del judaísmo y también escribieron ah, de judíos, porque escribieron de Jesús, que era judío, María era judía, José era judía, el mismo al apóstol Pablo era judío, ¿verdad? Y la nueva generación que surge de estas personas se les llamaba cristianos romanos, y no exactamente porque estuvieran o porque eran católicos y demás, no, sino porque estaban bajo el imperio romano, porque surgieron bajo el imperio romano. Y recordamos que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez estando en Antioquía. Entonces, es importante que entendamos que el Nuevo Testamento surge como la parte transitoria, podríamos decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso vemos que la predicación usada por Jesús, por los apóstoles, era basada en los escritos del Antiguo Testamento. No había libros, no habían evangelio, no tenían la estructura que nosotros tenemos hoy en cuanto a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Ellos estaban formando, estaban gestando lo que nosotros hoy tenemos. Entonces, para nosotros poder entender de manera clara el Nuevo Testamento, es imprescindible que podamos desarrollar que en él se mueven tres mundos distintos. Se mueve el mundo cristiano, está el mundo judío y el mundo romano. Entonces nosotros tenemos que aprender a poder eh, distinguir un mundo de otro. Cuando hablamos de un mundo, es que hay realidades en el Nuevo Testamento, hay realidades cristianas, hay realidades judías y hay realidades romanas. Entonces, es imprescindible que nosotros podamos desarrollar esta conciencia de saber que estos tres mundos
se están desarrollando en en este bloque de libros del Nuevo Testamento. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Ok, el silencio me lo dijo todo. Muy bien. Entonces, entrando en materia, hablando de los romanos, lo primero que vamos a ver es cómo estaba formado el gobierno romano. Cómo estaba formado el gobierno romano. Como ya sabemos, el gobierno romano, el imperio romano, estaba bajo el dominio de un emperador. Ese emperador estaba en Roma, lo que hoy nosotros conocemos como Italia. Allá estaba la base del imperio romano. Allá estaba el emperador. Ese emperador dominaba gran parte del mundo oriental de la época, de tal manera que los pueblos conquistados por Roma, muchos estaban a una distancia extrema y muchos nunca llegaron a ver al emperador en sus tierras. Pero el poder era tan subjetivo que se sentía que Roma estaba cerca. La manera en que Roma había establecido su gobierno permitía que los pueblos aún lejanos sintieran que el emperador estaba completamente cercano a ellos. Y al mismo tiempo, pues también establecieron algún sistema de gobierno local. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, los emperadores, alguien tiene su micrófono abierto. Ay, padre. ¿Y quién es? Ok, Cecilia Santana. ok, muy bien. Los emperadores romanos que accionaron durante la creación del Nuevo Testamento estuvo César Augusto. César Augusto, que fue el emperador que estuvo al momento del nacimiento de Jesucristo. Gobernó durante el año 27 antes de Cristo hasta el 14, ¿verdad? De la era cristiana. Cuando hablo de la era cristiana, hablamos después del nacimiento de Jesucristo. Luego fue sustituido por Tiberio, el emperador Tiberio César. Este gobernó desde el 14 hasta el 37 de la era cristiana o después de Cristo. Eh, luego, pues También, todo que no vaya a usar ahí que sea más. estuvo, luego estuvo el emperador Claudio, y Bien uno de amado. los más mencionados por su espíritu sanguinario lo fue Nerón, quien persiguió de una manera violenta a los cristianos y los asesinó de la manera más sádica que haya podido existir, de tal manera que llegó a ser repugnante ante los ojos del pueblo
romano. Eh, Estos emperadores eh, conquistaban los países y establecían un rey, un rey títere que gobernaba la tierra en nombre del César. Eh, y no obstante a esto, hay alguien que tiene su micrófono abierto. Hermano Carlos, Ya Ok, voy, perdón, disculpe. tranquilo, hijo. Le decía que a pesar de que dejaban un rey regente que le pagara los impuestos, también daban lugar a que las tierras conquistadas pudieran tener eh, el desarrollo de algunas leyes locales y dentro de eso también estaba su religión y parte del gobierno local. Dentro de las instituciones que ellos dejaron establecida en el pueblo judío, digamos, el pueblo hebreo, ellos dieron lugar a lo que era conocido como el Sanedrín. El Sanedrín era un concilio de líderes judíos que tenían autoridad básicamente sobre Jerusalén en algunos asuntos, básicamente en los asuntos religiosos y los asuntos de cultura. Nada que ver con asuntos militares ni tampoco asuntos políticos, ¿verdad? Solo a nivel cultural y a nivel de sus leyes religiosas. De hecho, cuando ellos tenían una guardia del Sanedrín, pero esa guardia solamente estaba destinada a ejecutar ciertos, ciertos tipos, ¿verdad? De acciones y no podían extralimitarse, ya que Roma los tenía completamente controlado en ese asunto. Así que el Sanedrín, eh, compuesto por líderes que estaban en partidos religiosos y políticos, como lo fueron, como se llegó a convertir los saduceos y también los fariseos, se convirtieron en líderes religiosos y también al mismo tiempo políticos. Tenemos también a el Grande, Herodes el Grande, quien gobernó en toda la tierra oriental hebrea, ¿verdad? El mismo fue nombrado por el rey Marco Antonio y confirmado por César Augusto. Este Herodes el Grande era el que gobernaba cuando Jesús nació. 37 años antes del nacimiento de Jesús, ya estaba gobernando este Herodes el Grande, que del cual se decía que no era judío de manera total, sino que creo que era su madre judía y el padre era de la región de Indumia. Y este hombre, un gran político y también conocido como un gran constructor. Herodes el Grande fue un gran constructor. Eh, Dice que creó el puerto de Cesarea y ojalá que Dios le dé la oportunidad a algunos de ustedes que puedan ir a las tierras santas y ustedes puedan ver todavía parte de esa estructura arquitectónica
hecha por Herodes el Grande. El puerto de Cesarea, ahí está todavía. Y también la fortaleza de Masada. Fueron tres grandes fortalezas creadas por Herodes el Grande. La de Masada, la de Maqueronte y Herodión. Yo tuve la oportunidad de estar en esas fortalezas y de verdad, hermano, que uno se pregunta qué tecnología usaron estas personas para poder construir esta, estas estructuras, hermano. La de Masada es una fortaleza que está en una montaña, en una loma allá arriba, hermano, que para llegar ahí tiene que ser en un teleférico. Y esta fortaleza, ¿verdad? Le sirvió como refugio en uno de las conquistas de los imperios y de las rebeliones que constantemente hacían los judíos en contra del imperio. Otra de las estructuras arquitectónicas eh, renombradas de Herodes el Grande lo fue la antigua ciudad de Samaria, que él también la, la reconstruyó, y sobre todo la renovación del templo judío en Jerusalén. Esto lo hizo para ganarse el favor de los judíos, ya que ellos no lo veían bien, él no era bien visto por los judíos por el origen étnico al que él tenía, y no solo el origen étnico que él tenía, sino que también Herodes el Grande era un paranoico, a tal manera que él mató a tres de sus hijos eh, solamente porque sospechó que ellos querían usurpar el trono. También mató a su esposa, la judía Mariagna, y Herodes el Grande no podía oler que nadie estaba detrás de su poder. Esto llegó hasta oído de César Augusto, y él dijo una expresión que era mejor ser un cerdo que un hijo de la casa de Herodes. Imagínese a ver cómo era visto este hombre, Herodes el Grande. Este fue el que mandó a matar a todos los niños cuando llegaron los reyes del oriente preguntando que dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, y este señor no le tembló el pulso para mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, porque recordamos que él indagó desde cuándo se había visto la estrella, y sacando el cálculo dijeron, bueno, está entre el rango de 0 a 2 años. Y todos esos niños fueron muertos eh, 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 en manos o bajo la orden de Herodes el Grande. A la muerte de Herodes el Grande, pues fue sustituido por uno de sus hijos llamado Herodes Antipas. Eh, la, el territorio hebreo estaba dividido en provincias y, si no me equivoco, habían 5 provincias. Estaba Galilea, Decápolis, Samaria, Perea y Judea. Sí, correcto, estamos, eran 5 provincias. Estas provincias, antes de su muerte, él la dividió entre los hijos
que les quedaban. Y Herodes Antipas, eh, que entró al gobierno en el año 4 de la era de Cristo, porque en ese año fue que murió Herodes el Grande, y él gobernó sobre las provincias de Perea y de Galilea, este que se llamaba Herodes Antipa. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, que nosotros conozcamos esto, porque dependiendo el momento de la historia que nosotros estamos leyendo en el Nuevo Testamento y se menciona a un Herodes, porque a todos se le decía Herodes en ese tiempo. Entonces, usted debe saber si está haciendo referencia a Herodes el Grande, ¿verdad? Ya sabemos que cuando Cristo tuvo 4 años de edad, al año cuarto del nacimiento de Cristo, muere Herodes el Grande. A partir de ahí, los Herodes que se mencionan son los hijos de Herodes el Grande, que también siguieron usando el título o el nombre de Herodes, pero con el otro nombrecito que su papá le dio, como era Herodes Antipa, Herodes Agripa, que tuvimos dos, Agripa 1, Agripa 2, tuvimos Herodes Felipe y Herodes Arquelao. Entonces, cuando usted lee el texto, usted se ubica. Entonces, por ejemplo, Jesús, cuando fue juzgado, fue llevado delante de Herodes. Entonces debemos saber delante de qué Herodes fue llevado Jesús. ¿Ok? También recordamos que el apóstol Pablo también le predicó o estuvo frente a un Herodes. Entonces, usted debe, ahí nos vamos ubicando y ya vamos conociendo que fue que hubieron varios Herodes que estuvieron en la familia de Herodes el Grande. Herodes Antipas, ¿verdad? Como dijimos que estaba en la región de Perea y Galilea. Recordamos que cuando Jesús fue, perdón, juzgado por Pilato y se enteró que era de Galilea, se lo envió a Herodes. Entonces, a qué Herodes estaba haciendo referencia? Estaba haciendo referencia a Herodes Antipas, que era el que estaba gobernando en las regiones de Perea y de Galilea. Eh, todo el tiempo de la vida y del ministerio de Jesús en Galilea, este Herodes era el que estaba allí gobernando. Herodes Antipas también fue al que Juan el Bautista, le enrostró su pecado, ¿verdad? Porque se había casado con Herodías. Y así sucesivamente se había acogido también a la mujer de Herodes Felipe, Antipas, y así vivió en una vida de pecado y de locura. Y encontramos a el apóstol Juan, digamos, a Juan el Bautista, encarar a este Herodes. Entonces, estos fueron los Herodes que estuvieron, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Herodes Agripa, Agripa segundo. eh, y esto es importante que nosotros podamos tener la diferencia de los diferentes Herodes que estuvieron ahí. Herodes Arquelao y Herodes Felipe no tuvieron una gran acción que pudiera ser tomada de manera relevante en la vida del imperio romano. Sí, Agripa, ¿verdad? Agripa, que también
sustituyó a Herodes Antipas después del año 37, que fue cuando él murió, y así sucesivamente, pues Herodes Agripa primero gobernó solamente en Galilea. Este gobernó solamente en Galilea, se le quitó la provincia de Perea y gobernó solamente en Galilea. La provincia de Perea se le fue entregada a Herodes Felipe. Todo lo que le estoy hablando son puntos históricos y les recuerdo, estamos hablando de el tipo de gobierno que había en las tierras hebreas durante el Nuevo Testamento. Recapitulo, estaba el Imperio Romano, estaba el emperador en Roma, el emperador o el sistema del Imperio Romano permitía que los pueblos conquistados pudieran desarrollar instituciones de gobiernos en el aspecto cultural o religioso. En cuanto al aspecto civil, el aspecto financiero y militar, pues el Imperio Romano establecía un rey regente que le sirviera al imperio. Y las instituciones o la institución cultural y religiosa establecida en la tierra hebrea lo fue el Sanedrín, que muchos de ustedes conocen cómo estaba compuesto el Sanedrín por un número determinado de hombres, líderes religiosos, ¿verdad? Eh, y también con cierto aspecto político que establecían las leyes religiosas y culturales del pueblo hebreo. En cuanto a la parte civil y parte del área militar y económica y financiera del imperio, estaba entonces Herodes el Grande, que gobernaba sobre todas las provincias hebreas hasta su muerte. Y cuando Herodes el Grande muere, entonces las provincias son repartidas entre los hijos que les quedaban, ya que él había matado a 3 anteriores a estos, y quedó Herodes Antipas, Herodes Agripa I y II, Herodes Felipe y Herodes Alquelao. Estamos, Pastor, ajá, perdón de la molestia, una pregunta. sí. Herodes Felipe no fue el que entró a gobernar en el año 49, era tartamudo y que era un escritor. Puede ser, pero Que le Herodes dio, Felipe, incluso, que le dio ajá, entrada a los judíos. Él despachó la cantidad de judíos en el año 49. Y luego cuando entró el otro, entonces entró la gran cantidad de judíos, que por eso Pablo escribe Romanos capítulo 14. No es ese Felipe. no es ese Felipe. Ah, ok. Estamos hablando de otro. Porque recuérdense que después hubieron, vamos a ver más adelante, que hubieron unas cuantas revueltas donde el Imperio Romano trató entonces de coartar un poco el gobierno civil de los hebreos. Ok, entonces, hasta ahora, por lo menos, estamos entendiendo la estructura. Yo sé que usted está mirando un nombre ahí abajo, que lo vamos a tocar ahora, que es a Poncio Pilato. ¿Dónde entra entonces Pilato como parte del gobierno romano en, 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 en las tierras hebreas? Poncio Pilato entra
como parte del Imperio Romano, como procurador o prefecto. No todas las tierras romanas tenían un procurador. Eh, Judea tuvo, vamos a decir, el privilegio, la oportunidad de tener a un prefecto o un procurador romano específicamente por la cantidad de problemas que Judea le daba al Imperio Romano, con las constantes revueltas que se armaban en Jerusalén. Motivado por esto, entonces el imperio comisionó un procurador que fuera el representante directo del César en las tierras eh, de Judea. Por eso encontramos a, a Pilato como procurador en las tierras de Judea. Se conoce que fue un gobernador cruel, que odiaba a los judíos, que no entendía su religión, eh, que había tenido mucho, pero mucho problema con la gente del Sanedrín, precisamente porque él no entendía el sistema religioso de los judíos. Eh, Así que por eso tenemos en la parte del gobierno a este procurador que llevó mucho problema, tuvo mucho problema eh, 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 con los judíos y hubo un momento, ¿verdad?, que Pilato se sintió eh, 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 bastante abrumado. De hecho, vemos que cuando Jesús iba a ser enjuiciado por Pilato, eh, ellos pues lo amenazaron y le dijeron, mátalo, porque si no le decimos al César que tú estás a favor de la sedición que este hombre está levantando. Entonces, la presencia de Pilato dentro de la estructura de gobierno de Roma es exactamente como un representante directo del emperador a causa de las grandes revueltas que se armaban en las tierras de Jerusalén específicamente, porque era la ciudad más terrible y de hecho encontramos, ¿verdad?, que ya para el año 70 después de Cristo, vemos la gran revuelta que se armó entre los judíos en Jerusalén y esto provocó la destrucción del templo y de la ciudad hasta el día de hoy, podríamos decirlo así. Y luego ya pues vinieron eh, las conquistas musulmanas y los otros tipos de guerras que se dieron ya en los otros años contemporáneos, la guerra de los cruzados y otras guerras, hasta que Suleimán, ¿verdad? Conquistó la ciudad y cumplió con una de las profecías dada por uno de los profetas cuando decía que después que el Mesías entrara por la puerta oriental de la ciudad, que esa puerta sería cerrada y Suleimán, creyendo que el Mesías no había venido, pues dijo que esa puerta iba a ser cerrada y hasta el día de hoy está cerrada. Le pusieron bloques, le empañetaron de todo
y la puerta está completamente cerrada. Hoy en Jerusalén hay 2 cementerios al lado de esa puerta, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la derecha es un cementerio judío y el de la izquierda es un cementerio musulmán. Y son los cementerios más caros que hay en esa tierra. Donde más dinero hay que invertir para poder enterrar a una persona es en uno de esos 2 cementerios, porque ellos dicen que algún día el Mesías vendrá y como la profecía dice que entraría por la puerta del oriente, los primeros en resucitar son los que están en esos cementerios. Así que los ricos eh, de ambas creencias, pues invierten gran cantidad de dinero para reservar un espacio en estos cementerios porque ellos entienden que cuando venga el Mesías, pues los va a resucitar y ellos quieren ser de los primeros que resuciten cuando ese Mesías venga. Así que esas son las partes curiosas que hay de las tierras de Israel y esta es la estructura que hasta ahora encontramos de gobierno en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de las filosofías. Pastor, Ajá, ¿quién dijo pastor? Álvarez, Adelante. si yo quiero preguntar, Dios le bendiga a usted y a los demás. Amén. ¿Cuándo usted estuvo hablando del Sanedrín? ¿Cuándo surge o cuándo se elabora, cuándo inicia el Sanedrín? Y además quisiera saber si hubo alguna profecía que, que unes a ambos testamentos en cuanto a los imperios. Muchas gracias. Explícame un poco mejor la última pregunta. Si hay una profecía o existió una profecía que nos unía a ambos testamentos en cuanto a los imperios. Oye, seguro. Ahí entra la profecía de Daniel y también la, la visión de la estatua que tuvo Nabucodonosor, donde veía una estatua que estaba hecha en diferentes materiales y vemos la explicación que se da de esa estatua, ¿verdad? Eh, que da a entender la, la estructura de cada uno de los imperios que fueron establecidos y de hecho habla de la bota que estaba hecha de 2 materiales diferentes y ahí habla del sincretismo del imperio romano y del imperio griego. Pastor, Ajá. um, el, el pastor Álvarez estuvo preguntando acerca del Sanedrín. Sí, Y, voy para allá ahora. ok, pues si usted va a hablar de eso, ok, está bien. Yo escucho. Sí, no, pero si usted quiere dar un aporte, lo recibimos. Ok, bueno, yo creo que obviamente Dios en su soberanía fue muy sabio porque obviamente, ¿qué pasa con el Sanedrín? Y con lo que tenía que ver la cultura específicamente grecorromana, en el aspecto de cómo una nación que invadía a otra absorbía su cultura y eliminaba específicamente sus lenguas, cierto tipo de cultura que tenían las naciones eran absorbidas por aquel que gobernaba al otro. El Sanedrín fue un propósito que Dios usó o un medio para que se preservaran
específicamente podríamos decir las escrituras, porque habían escribas y habían hombres que se preocuparon para poder cuidar con mucho esmero el que estos escritos sagrados no se perdieran a través del tiempo. O sea, es un aporte que doy. Yo sé que usted tiene más material por ahí. Amén, amén. No podemos confundir lo que era la sinagoga con el Sanedrín. Había una relación, pero no era lo mismo. ¿Ok? La sinagoga, Lústreme. ajá, la, Pastor, la, la sinagoga fueron esa estructura que creadas en el momento cuando el imperio pues comenzó a quemar los libros de los diferentes pueblos para que solamente se vieran obligados a leer los escritos griegos, y así también pues eran, como se llamaba, helenizados. Asumían la cultura y el conocimiento griego, ya que el idioma griego le era impuesto, la lectura griega le era impuesta, la filosofía griega le era impuesta, y los judíos, para no perder sus fundamentos al cual ellos habían recibido de sus padres, crean la sinagoga. Los capitanes de esto que lucharon por conservar los escritos eh, de la Torá y parte, ¿verdad?, de las costumbres mosaicas que ellos habían recibido, pues la conservaron a través de estos centros de estudios llamados la sinagoga. pastor, Sin permiso. embargo, ajá, Luis, Luis. Es para hacer ajá, una aportación sobre el Sanedrín. ok, Eh, El Sanedrín era un consejo supremo de la ley judía, con funciones correcto, políticas, religiosas y judiciales durante el Segundo Templo. Y estaba compuesto por 71 miembros que incluían sacerdotes, ancianos y escribas, y era presidido por un sumo sacerdote. Esa era la función de... correcto, correcto. Y Disculpe. el, no, no, está bien, estamos de acuerdo. Gracias por su aporte. Eh, Era, como dijera nuestro hermano Luis, eh, este grupo, ¿verdad? Se fundó, este grupo se fundó en la era de los macabeos, aproximadamente en el año del año 170, entre el año 170 y el año 106 antes de Cristo. Se fundó este Sanedrín, y como dijera nuestro hermano Luis, estaba compuesto por 71 miembros, 70 ancianos, dentro de los cuales estaban sacerdotes, escribas, laicos, sabios, y lo presidía un sumo sacerdote o el sumo sacerdote. Sus funciones eran tripartitas. Tenía tres funciones. Número uno, legislar. Ellos elaboraban leyes, eh, juzgaban ciertos tipos de delitos junto con el sumo sacerdote. Estos delitos siempre estaban envueltos en cuanto a lo que era la vida religiosa de la nación. Eh, la jurisdicción que ellos tenían era con un poder limitado, como yo les hablé al principio.
estaba limitado por Roma. Roma le retenía el poder para ellos quitarle la vida a una persona. Ellos podían meter a una persona a la cárcel, podían azotarlo, pero no le podían quitar la vida. Ustedes recuerdan que dentro de la ley mosaica existían algunos tipos de pecado bajo el cual ellos podían lapidar a una persona o podían matar a otra persona de acuerdo al pecado que se cometía. Y el imperio romano no les permitía llegar hasta ahí, hasta ahí. Así que ellos eh, ejercían un poder judicial limitado y la justicia que aplicaban siempre era concerniente o enmarcada en lo que eran las leyes religiosas que ellos tenían. Y también el Sanedrín se encargaba de crear cierto tipo de leyes, ¿verdad? Cierto tipo de leyes y carga al pueblo. Era un honor pertenecer al Sanedrín, ¿verdad? Y también había que cumplir ciertos requisitos para poder estar dentro de lo que era el Sanedrín. ¿Alguna pregunta? Sí, Hermano pastor, Álvaro. yo tengo una pregunta, pastor. Ajá. Yo quiero que usted me explique esto, que como una vez me lo explicaron, pero que lo olvidé, pero que me quedé como que no entendí. Que, ¿por qué las fechas, pastor? Por ejemplo, se dice eh, 27 y 24 antes de Cristo. ¿Por qué se dice una fecha como más eh, avanzada y otra Ok. más? Ajá. Sencillo, hermanita. Gracias por preguntar. Cuando hablamos de la fecha, vamos a decirlo así, antiguo testamentaria, del Antiguo Testamento viene descendiendo hasta llegar a Jesús. Viene, por ejemplo, 10, 9, el año 10 antes de Cristo. Eso significa que eran 10 años antes de Cristo nacer. ¿Me copiaste? Icha. Sí, yo entendí, pero yo digo, pastor, en que a veces dicen de que no, que en el año, eh, o sea, como que dos fechas juntas, pero que una No, es lo que más, te quiere, cuando te dan dos fechas juntas, lo que te están hablando de un intervalo de tiempo entre el 10 y el 8. ajá, ¿Ok? sí, ya Eso entiendo. es un intervalo, es un bloque entre los años 28 al 34 antes de Cristo. Entonces te está diciendo que del 28 al 34 que hay 6 años. Durante esos 6 años hubo un gobierno o sucedió algo o lo que sea que se esté tratando. Ok, ok. Muchas gracias, ¿Ok? pastor. No hay Pastor, problema. Gracias por preguntar, mija. No pastor, hay preguntas, no hay sí, yo preguntas tengo una, tontas. pastor. Ok, Eh, adelante. pero nosotros utilizamos eso y lo vemos en mucha literatura y muchas cosas antes de Cristo, después de Cristo, pero los judíos no usan eso como nosotros. ¿Qué pasó ahí? No, no, porque los judíos no aceptan a Cristo. Al no aceptar a Cristo, pues ellos no le dan la importancia que el mundo cristiano le da. De hecho, nosotros estamos en el año 2025 después de Cristo, pero ellos no toman eso en cuenta. El año judío es el 5700, qué sé yo qué, por ahí andan ellos. Ellos están en el 5000, qué sé yo cuánto. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Cristo como el divisor de la historia.
en antes y después. Pastor, ¿Ok? Ajá. una pregunta y una aclaración. Ellos están en el año 5786 del calendario judío. Ok, gracias. Una pregunta. Entonces, cuando ellos confundieron a Pablo, los judaizantes, Ajá. cuando Pablo entró a Trófimo, supuestamente al atrio de los judíos, que era el único lugar que los judíos tenían libertad para juzgar a una persona. Entonces Sanedrín intervino ahí. Entonces, pues, cuando ellos entendieron que Pablo, que vino a Jerusalén, entró a Trófimo ahí al atrio de los judíos, que nada más era permitido a los gentiles. No, no me ubico. Ok, cuando Pablo regresa a traer la ofrenda, ¿se Ok, acuerdan? ok, Entonces, que los judaizantes eran los perseguidores del apóstol Pablo. correcto. Entonces el atrio estaba dividido en dos secciones, el atrio de los judíos y el atrio de los gentiles. El patio de los gentiles, correcto. Exacto. Entonces, ellos acusan a Pablo, como ellos lo vieron andar con Trófimo, ellos, los judaizantes, acusan a Pablo de que él introduce a Trófimo al lugar de los judíos, De los y judíos, correcto. de ahí que se desencadena, claro, la persecución del apóstol Pablo, y en ese instante que él apela a César. Entonces Sanedrín fue que intervino ahí. Correcto, correctísimo. Estamos de acuerdo. Y él tenía ese derecho de apelar a César porque en un momento determinado de su vida, él fue parte del Sanedrín. Y también que él era ciudadano romano. Romano, correcto. Y otra parte también, que se cumplió la profecía del capítulo 9, cuando Jesús le dijo que él iba a ser testigo ante reyes y sacerdotes, y también esa parte se cumplió ahí también. Definitivo. Cuando estemos en Pablo, ahí vamos a seguir fortaleciendo esas áreas. Ah, pues Muy bien. disculpe. No, no, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Entonces, me gusta que pregunten. Hermano pastor, El objetivo es hermano que no nos pastor, quedemos. Sí, adelante, la mire, adelante, es del mijo. lado de la mía. Eh, entiendo que el Sanedrín data desde antes de Cristo, ¿verdad? Antes del nacimiento de Cristo. Correcto, dijimos en el Eh, año 170 al 106 de la era de los macabeos. ok, sí. Entonces la pregunta es, hermano, hay un libro de consulta o de leyes creado por los judíos. Yo quisiera saber si fue este organismo que creó este libro. Creo que le decían la Mishnah, que contenía 4000 mandamientos, que Jesús hace Ujú, referencia de ellos cuando le dice a los judíos que le dicen a los discípulos, a Jesús, que sus discípulos comían con las manos inmundas, o sea, no ujú, lavadas. Jesús le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón que está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ujú. Este libro que yo tenía, que no era la Torá, La sino que Torá. era, esto es real, este libro fue real. Claro, hermano. Yo lo Y tengo. fue creado fue hecho por el Sanedrín. Correcto. De hecho, hermano, le voy a decir esto. El Sanedrín, el Sanedrín fue el que creó la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción que se hace de la escritura del hebreo al griego. Fue ese Sanedrín, la Septuaginta. Recuérdense que el Sanedrín estaba compuesto por maestros, maestros de la ley, sacerdotes, y de ahí eligieron un grupo de
eruditos, vamos a decirlo así, conocimientos del hebreo, con conocimientos de hebreo y al griego, y tradujeron la primera, lo podemos decirlo así, la primera Biblia o el Antiguo Testamento, lo tradujeron del hebreo al griego. Fue ese grupo de gente. En el tiempo que se conocía como los años de silencio, los 400 años de silencio. Durante ese tiempo se produjo esa escritura y fue en manos del equipo del Sanedrín. Aparte de todas las demás leyes subjetivas que ellos pusieron, muy atinada su participación, Pastor Lamí, eh, de poner esa carga, de lavarse las manos, de que no podían hacer cierto tipo de favores y de cosas que Moisés no la mandó, sino que ellos la impusieron en su en el entendido de crear un sistema que protegiera la ley. Y a ese sistema, para proteger la ley, es que crean este conjunto de leyes. Aunque la misma o la misna, que son dichos de los sabios, son interpretaciones que se le han hecho a la ley de Moisés. Esta misna son peligrosas, eh, tienen una carga mística muy profunda y delicada, y no promuevo que ningún creyente que no esté bien cimentado en su conocimiento cristológico se atreva ni siquiera a ponerle la mano a esos asuntos. Es por eso que vemos en el día de hoy mucha gente que son arrastradas y son judaizadas, muchos de ellos basados en el conocimiento de la misma, y entran otros tipos de conocimientos como la cábala y otras determinaciones de maestros judíos, que los convertidos creen que todo lo que suena a judío y que viene de Israel es de Dios. Y hay mucha, sin faltarle el respeto, hay mucha basura judía. Porque miren que nosotros estamos estudiando un poquito de historia ahora. Muchos judíos se helenizaron y adherieron a las costumbres judías y al conocimiento judío mosaico. Le añadieron muchas costumbres griegas y costumbres paganas, de tal manera que el judaísmo fundamental, lamentablemente, no es el que se practica en el día de hoy. De hecho, en la tierra santa, como le dicen, y aún aquí en los Estados Unidos, usted puede ver que hay diferentes ramas de judaizantes o ramas de judíos. Eh, lo que más se adhieren a la ley de Moisés pura es una línea de los ortodoxos, una línea, fíjese como dije, una línea, porque hay otros ortodoxos que no se adhieren tanto al fundamento mosaico, ¿ok? Cuando tú lo ves y tú comienzas a estudiarlo y tú comienzas a tratar con ello, usted se va dando cuenta de la dimensión en la que a través del tiempo, cómo se ha ido diluyendo el verdadero fundamento de lo que Dios les ordenó a ellos en cuanto a la ley que Él le entregó a Moisés. Además, esa ley tenía un objetivo. El objetivo de esa ley dada por Dios
a Moisés y a su pueblo era la revelación de Jesucristo y no lo entendieron, no lo asumieron. Por tal razón, yo llego a entender que el conocimiento se le ha nublado, ¿verdad? Hasta que llegue el momento que Dios en su misericordia pues le dé la luz y la revelación de lo que ellos necesitan entender. Por eso que tenemos que tener sumo cuidado, hermano, de también de estar entrando en prácticas raras que son promovidas por los neos judaizantes que tenemos en el siglo XXI. Y es triste de ver como muchos pentecostales, después de tener a Cristo, comienzan a judaizar. Y todo el que comienza relajando con eso, óigame bien, no, usted no puede ser un judío. No existe eso de que judío cristiano o judío mesiánico. Eso no puede ser. O eres mesiánico o eres judío, porque el judío no acepta al Mesías que es Jesucristo. Perdí unos cuantos. Si usted comienza a relajar con eso, tiene que terminar negando a Jesús. Yo tengo un amigo personal que levantó varias iglesias y comenzó relajando con eso y hoy está perdido en su asunto. Es más judío que Jesucristo. Se circuncidó, está en su Sí, sinagoga y un montón de prácticas que uno dice, bueno, qué misericordia. Es decir, que tenemos que estar alerta en cuanto a eso, los pastores y los maestros. La mí. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con usted, con el planteamiento que usted hace, porque yo he tenido la experiencia. Eh, la persona con la cual yo grabo en La Romana, él pertenece a esa línea. Mm, Él es de que mesiánico. ujú, Y hemos tenido muchos debates. Y él me dice que nosotros estamos equivocados porque la palabra Jesús ujú, significa de que caballo. ujú, Que eso significa caballo y que la palabra hebrea maranata, eso es de que una maldición, de que la maldición llegó. Entonces, yo le digo a él que es raro porque en el nombre de Jesús yo he orado por endemoniado y los demonios se ujú. van. Sí. Y le digo, entonces en el nombre de ese caballo los demonios se van. Y él se ríe y no sabe cómo me va a contestar, porque yo le he dicho, yo he Yeah. orado en el nombre de Jesús por enfermos que se han sanado. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Y no me sabe explicar. Hay que tener mucho cuidado, como usted dice, pastor obispo, porque veo Rotundamente. muchos cristianos que están uniéndose a esa corriente y Ujú. están abandonando la verdadera fe. Eso es peligroso. Eso es así. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis hijos, vamos a dar, no vamos ni por la mitad del material, yo creo, pero vamos a tocar las filosofías eh, y vamos a dejarlo ahí porque ya son las 9:30 y no quiero que ustedes se acuesten tarde. Eh, pero las filosofías vigentes en el mundo romano estuvo la influencia de Sócrates, la influencia de Platón y de Aristóteles. Estos tres famosos filósofos griegos que hasta el día de hoy gran parte de su pensamiento rige eh, los fundamentos de la vida humana. Estos tres pensadores, filósofos, estuvieron
existieron mucho antes de la existencia de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo, sus discípulos, el apóstol Pablo, tuvieron que coexistir con las ideas y los planteamientos de estos filósofos. A veces nosotros condenamos la filosofía. Estamos hablando que una filosofía es una línea de pensamiento, eh, argumentos que las personas pueden establecer, y no todos los argumentos filosóficos son contrarios o negativos a, a la existencia de Dios o al gobierno de nuestro Señor. Eh, y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento el mundo de la época estaba caminando bajo la influencia de estos pensadores. Sin embargo, habían otros tipos de movimientos populares, filosóficos, que también eran, eran parte del estilo de vida de las comunidades en esa época. Y que de ahí hay ciertas terminologías que nosotros todavía usamos en el día de hoy, de manera tal que podemos ver la influencia que se ha ido ejerciendo de generación en generación con estos movimientos filosóficos. Dentro de los movimientos filosóficos que existían en el Nuevo Testamento estaba el cinismo, el primero que está ahí. El cinismo. ¿En qué consistía este movimiento? Era, este era un movimiento radical, completamente radical. Ellos repudiaban la vergüenza y la vida simple, la vida simple era vista no muy agradable ante ellos. Y basaban también su argumento en que ellos podían obtener todo lo que pudieran en la vida solamente de manera natural y gratuita. Es decir, que por eso ustedes oyen a personas que le dicen, oye, tú sí eres cínico, cínico. ¿Quién de ustedes, no quiero darle mucha oportunidad, pero quién de ustedes me puede decir un ejemplo de cuándo se le dice a una persona cínico? ¿Por qué cuándo usted entiende que una persona está actuando de una manera cínica? ¿Quién me ayuda? Un ejemplo. De este lado, Luis Tavera. Vamos, Luis. Ellos practicaban un descaro, inconformismo, y eran esa persona, ese tipo de personas que le faltaba la fe y la esperanza. Muy bien. Ok. Sí. Para ayudarlos, un cínico es un descarado, un vergonzado, un sinvergüenza. De vergonzado. Entonces, había en los tiempos de Jesús un movimiento que apoyaba a que una persona pudiera actuar de una manera descarada, de una manera sinvergüenza.
a mí no me importa. Yo me emborracho, a mí qué me importa. Es una acción cínica cuando no toma en cuenta el valor real de la moral y ya ha perdido la vergüenza. Entonces, una acción descarada y sin vergüenza es una acción cínica basada en un movimiento filosófico desde aquellos tiempos que era conocido como el cinismo. Segundo movimiento era el epicureísmo. Epicureísmo. Este también nosotros lo conocemos porque este nos habla del libre albedrío, que podemos tomar decisión propia. Pero tenía también unas áreas que podríamos determinar negativa, ya que este movimiento estimulaba a que se pudiera obtener el verdadero placer evadiendo la ansiedad y concentrándose en el disfrute de todas las cosas con moderación. Es decir, que usted podía disfrutar la cosa siempre y cuando sea moderado. Usted no iba a tener ningún tipo de problema o de situación. Luego estaba el platonismo, que hablaba acerca de la realidad del mundo, y este basaba su estructura en solamente lo físico o lo terrenal. Lo espiritual no existía. Los que optaban con esta filosofía no daban lugar a lo espiritual, sino simple y llanamente a lo terrenal. Una expresión usada por los platonistas, ¿verdad? Modernos, va a decir, el muerto con tierra tiene. Todo se termina cuando usted se muere, porque todo es físico, todo es terrenal, ya todo es hasta ahí. Cuando una persona actúa de esa manera es porque está influenciado con el movimiento platónico o platonismo. Otro movimiento que tenemos es el de Pitágoras, el pitagorismo. Este tiene que ver con el razonamiento, eh, lo que se basa solo en la inteligencia, en la memoria, personas que solamente lo de ellos es a nivel de inteligencia, son radicales, el razonamiento, todo lo llevan a la razón. Buscan la manera de armonizar las ideas. Yo sé que a lo mejor usted está pensando en algún tipo de persona que es un pitagórico, que todo lo de él o lo de ella es filosófico, la razón, la lógica, el humanismo. Y por último, voy a tocarles el estoicismo. El estoicismo y este habla o llevaba a las personas a aceptar el destino. Usted
ese es tu destino, que tú te cayeras, que te rompieron un brazo o cualquier cosa de la vida, todo estaba en base al destino, que ya todo estaba predeterminado, que el universo está bajo la prerrogativa de lo que ya el destino ha previsto para cada uno de los seres humanos y de las cosas que nos rodean. Luego de entraríamos a cómo la religión romana era practicada en en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero no podemos entrar ahí porque nos tomaría mucho tiempo y yo no quiero que ustedes se acuesten tarde. Así que en la próxima clase, pues vamos a iniciar temprano para que podamos eh, 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 terminar esta parte de el contexto romano del Nuevo Testamento. En la noche de hoy estuvimos tocando en cuanto al contexto romano, su gobierno, cómo estaba el gobierno, y vimos parte de la filosofía en la que era en lo que la gente del medio, la gente de la sociedad se movía. Entonces, a este tipo de gente, cargado con este tipo de filosofía de vida, es que viene Jesús a predicarle, es que vienen los discípulos a predicar ya después de la partida de Jesús, y tienen entonces que tener un encontronazo con estas estructuras, y además de eso estamos viendo la estructura romana, pero luego vamos a ver las estructuras filosóficas judías. Entonces todo esto se complementaba, y cuando veamos esto, ahora vamos a ver con claridad el objetivo de la predicación de Cristo y qué Jesús le estaba diciendo al pueblo de la época, que ellos de una manera u otra pudieron asimilar y entender lo que el Señor les estaba predicando, les estaba enseñando. Así que yo sé que hablé mucho esta noche. Son asuntos de historia, y la historia es así. Pero le agradezco a todos los que han participado, y nunca se quede con una interrogante. Siempre pregunte, ¿ok? Y así nosotros podemos hacer extensivo el conocimiento y podamos alinear lo que nosotros ya tenemos en nuestro haber, en nuestro cerebro, y ponerlo en práctica. Así que por esta noche, hasta aquí nos ayudó el Señor. El próximo lunes a las 8 en punto arrancamos. Amén. Abra su camarita para saber que usted está ahí al final de esta clase. Ok, muy bien. Celestina Vázquez, Rafael Álvarez. ¿Dónde está Josefina? Yo no vi a Josefina hoy. Yo estoy Otilio, aquí. Dios te bendiga. Mira.